ahora. Y lo comentábamos en el inicio de la mañana informativa, el Tribunal Constitucional revisa hoy la admisión a trámite del requerimiento presentado por el Ejecutivo contra el proyecto para un tercer retiro de fondos previsionales, aprobado por el Congreso. Está en el TC Dani Linares, si nos cuenta. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Toda la atención que tenía el Parlamento en la tramitación de este proyecto de ley se ha trasladado al Tribunal Constitucional, que a partir de esta jornada comenzará a revisar en primera instancia la admisibilidad de este requerimiento presentado por el presidente de la República y en el caso de ser declarado admisible, por cierto, tramitar este requerimiento para declarar o no este proyecto de ley emanado desde el Parlamento como constitucional o inconstitucional. Será el fallo que podría eventualmente poder determinar el tribunal en esta causa en el pleno que se va a realizar a la jornada de hoy, que tiene horario a las 9 de la mañana. Es el segundo tema que está agendado en tabla para ser revisado por el pleno del tribunal, que ya al menos parte de sus integrantes están en el interior de este edificio ubicado aquí en calle Huérfanos, entre ellos la presidenta del tribunal, María Luisa Bram, que también será revisado también su participación en el fallo de esta causa, de la revisión de esta causa, porque eventualmente podría inhabilitarse debido a una serie de cuestionamientos que han habido. Esto se va a revisar junto con la admisibilidad del proyecto. Ambas determinaciones serán zanjadas hoy por los integrantes del Tribunal Constitucional para ver finalmente qué es lo que va a ocurrir con esta tramitación. Previo a esto, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los integrantes del tribunal, Iván Aróstica, expresidente también de esta instancia, ministro del tribunal, y que sin duda entrega antecedentes bastante interesantes respecto a qué es lo que se va a analizar por parte de los ministros. Dice el ministro Aróstica que aquí no se estaba revisando finalmente desde dónde viene este proyecto, si viene del Parlamento o emana desde la Presidencia de la República. Lo que se tiene que revisar es que en su fondo cumpla con las normas constitucionales que rigen en nuestro país. Eso de alguna manera contradice el principal argumento que ha presentado el Ejecutivo en toda esta tramitación del proyecto, que ha señalado como principal argumento para poder declarar este proyecto inconstitucional es que esto es facultad del presidente de la República y no del Parlamento. Es una posición que de alguna manera da a entrever que esta es una determinación que no está zanjada, que debe ser analizada por los ministros durante esta jornada en el primer paso, que es la admisibilidad del proyecto. Es lo que vamos a conocer durante esta jornada y además, por cierto, la eventual inhabilitación o no de la presidenta del Tribunal Constitucional. Revisemos las declaraciones del ministro Aróstica a su ingreso aquí al Tribunal Constitucional. El fallo del Tribunal Constitucional no hay que leerlo solo la parte resolutiva, que uno ganó y otro perdió, porque tiende a confundirse que nosotros dijimos, lo que no puede hacer usted sí lo puede hacer este otro. No es ese el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es, en el contexto de una prohibición del Ejecutivo de trabajar, cómo a esas personas, independientemente del monto de la remuneración que tengan, cómo cubren sus necesidades en este tiempo. Y eso fue un factor que para mí, voy a hablar en lo personal, que redacté ese fallo, para mí es fundamental. El punto central no es quién hace la ley, el punto central es que para el Tribunal Constitucional es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente. Cambia el foco de esta discusión, al menos lo que plantea el ministro Aróstica, señalando que aquí no se tiene que zanjar desde dónde proviene la ley, si proviene desde el Ejecutivo o proviene desde el Parlamento, sino más bien el fondo de esta legislación y el espíritu de la misma, es decir, que las ayudas lleguen a las personas en este contexto en el que nos encontramos, un contexto de pandemia, donde sabemos los recursos para muchas personas escasean debido a la imposibilidad de trabajar por las restricciones que tienen las propias cuarentenas. Ha dicho el propio ministro que ha cambiado mucho desde noviembre pasado, que fue el último pronunciamiento desde el Tribunal Constitucional respecto a declarar el proyecto del segundo retiro como inconstitucional. A la fecha ha cambiado mucho el contexto, hay otros alicientes que hay que analizar y que deben ser tomados en cuenta en torno a esta determinación, dando un poco un análisis de una determinación que no
está zanjada, que no está tomada, como si se ha puesto durante los días anteriores sobre la mesa de que esta determinación, al tener un fallo anterior, ya debiese tener un correlato, ¿no? E ir en esa línea. Sin embargo, para el ministro Aróstica esto no es así, sino más bien debe haber un análisis en su mérito de esta situación y considerando el contexto actual en el cual se va a determinar esta determinación en primera instancia respecto a la admisibilidad del proyecto. Es un proceso más bien administrativo. Lo que se zanja durante esta jornada es si cumple o no este requerimiento presentado por el presidente de la República con los aspectos de forma para poder ser analizados por el Tribunal Constitucional. Una vez zanjado ese proceso, que es más bien administrativo, comenzará un debate de fondo ya al fondo de los argumentos presentados por el requiriente, en este caso el presidente de la República, para poder determinar o no este proceso. Otro dato importante será también ver la participación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, si es que va a participar de esta determinación o bien se va a inhabilitar de sus funciones en esta determinación. Recordemos que ella fue el voto dirimente en el último fallo del Tribunal Constitucional respecto al segundo retiro. Se había dado un empate dentro de los ministros integrantes del tribunal y finalmente con el voto dirimente de la presidenta es que se declara inconstitucional el segundo retiro del 10%, un segundo retiro que fue presentado a través del Ejecutivo, ese proyecto, y que se tramitó también, nuevamente se dejó este requerimiento para tener el pronunciamiento de todas maneras del Tribunal Constitucional, que en aquel momento, ya una vez presentado el proyecto y transformado en ley, finalmente se determina, ¿no?, de cómo inconstitucional. Vamos a estar atentos a todo esto durante toda esta jornada, Nicolás. Yo decía, la atención que muchos chilenos tenían sobre el Parlamento en semana pasada, hoy estarán aquí en calle Huérfanos, en el Tribunal Constitucional, para determinar este primer paso de todo este análisis que deben hacer los ministros del TC respecto a la admisibilidad del proyecto en primera instancia, que es lo que vamos a conocer durante esta jornada. Importante también lo que tú decías, Dani, aquí se aplica lo que es la forma en que ingresa el requerimiento, por eso la admisibilidad. Ahí conversábamos ayer con un abogado constitucionalista, él decía, no hay gran duda de que finalmente va a ser admisible, pero entrar al fondo son importantes las señales que entrega el ministro Aróstica, quien fuera presidente del TC, donde dice, no es quien entrega la ayuda o no, sino si la ayuda se ajusta a derecho, podríamos decir, en el contexto también. O sea, y recordando que el ministro Aróstica, la vez pasada, en el requerimiento que presentó el Ejecutivo contra la moción parlamentaria del segundo retiro del 10%, acogió. No estoy diciendo que vaya a cambiar el voto de este 50-50, pero sí de alguna manera uno dice va a estar bien en profundo esta discusión sobre el retiro del 10%, considerando otro tema, y aquí termino, perdón. El Ejecutivo, dentro del requerimiento, una de las causales es que es facultad del presidente, pero tiene otras causales también, no es solamente la única que aplica en este requerimiento entregado al TC. Claro, es muy importante esta señal que entrega el ministro Aróstica, ha señalado que, claro, ese voto anterior y la determinación del fallo respecto al segundo retiro no es algo que está escrito en piedra y que no se vaya a poder modificar. Debe haber un análisis en su mérito de este requerimiento en particular, que es distinto al otro, que tiene un contexto distinto, y es por eso que ha señalado que finalmente el fondo del asunto no va a estar determinado en quién presenta el proyecto, de quién corresponde la facultad de realizar este tipo de proyecto de ley, sino más bien en el fondo del mismo, si concurre para poder llegar con ayuda a las personas y tiene, por cierto, los márgenes que establece nuestra Constitución para la elaboración de una ley. Será lo que deberá determinar el tribunal, pero en el fondo. Primero, vamos a zanjar lo que tiene que ver con la forma de este requerimiento, que entendemos debiese ser aprobado en su admisibilidad, ya que fue un tiempo bastante amplio, ¿no?, que tuvo el Ejecutivo para elaborar este requerimiento y cumplir con estos aspectos de forma, ¿no?, que deben ser analizados durante esta jornada. Llama la atención lo que va a ocurrir también con la presidenta del Tribunal Constitucional durante esta jornada, en el caso de que se inhabilite o no, ahí para ver finalmente si va a participar del debate de fondo de este requerimiento. Cada petición que han hecho parlamentarios de oposición. Dani Linares, quedamos muy atentos entonces desde el Tribunal Constitucional. Que estés bien, buen día. Buen día.